Si alguna vez has encarnado el problema de saber elegir tus alimentos para, ya sea bajar de peso, ganar masa muscular o simplemente estar en forma y sentirte bien, no padecer de ninguna enfermedad y en general vivir una vida más plena y más gozosa. En este video vamos a ver cómo elegir correctamente los alimentos para cada comida. Te voy a guiar por un paso a paso de los tres macronutrientes principales que lo vamos a desglosar de una manera mucho más didáctica para que lo entiendas, ¿ok? Porque en el mundo general te van a decir que comas tus carbohidratos, tus proteínas y tus grasas, generalmente, ¿no? Para que te veas bien, son los macronutrientes. Pero a veces se nos olvida mencionar los minerales, ¿no? El agua, la glucosa, las vitaminas, incluso la fibra. Pero esta guía contempla todo el espectro para que tú puedas elegir correctamente tus alimentos en cada comida. Vamos a empezar con él. Primero, quiero que entiendas algunos de los principios de la salud que debes tener en cuenta antes de pasar a lo importante. Esto es lo urgente. Estos principios para la alimentación saludable son los siguientes. Vas a elegir los alimentos en su estado más natural posible. Esto quiere decir que cuando tú vayas a hacer la compra de tus alimentos, debes elegir aquellos alimentos que provengan de un árbol, de una planta, de un suelo, de una raíz o de un animal, un ser vivo, que se pueda obtener de manera natural. ¿Vas a beber mucho líquido o agua durante el día? ¿Vas a evitar alimentos con azúcares agregados? Esto es muy importante. Hoy en día hay una epidemia de obesidad por esta causa, los azúcares agregados en tus bebidas que tú piensas que son naturales, pero no revisas los nutrientes, no revisas los ingredientes, que están repletas de azúcares agregados o algunas otras marcas, como bebidas gaseosas, ponen otros nombres para que no se agregue como azúcar, pero al final tú sabes que eso está perjudicando tu salud. Hay que evitar alimentos ultraprocesados, alimentos que no provengan de fuentes naturales, como ya les he dicho, alimentos que tengan mucho procesamiento para realizarse, como por ejemplo los embutidos. Yo te recomiendo que elimines los embutidos de tu vida o lo evites al máximo. Te recomiendo que hagas ayuno de al menos 12 horas. ¿Para qué haces un ayuno de al menos 12 horas? Para que tus niveles de glucosa se regulen en el tiempo, tu energía se regule en el tiempo. Cuando pasas del ayuno de 16 horas, sucede un proceso llamado autofagia, en el que tu organismo empieza a reutilizar células de tu organismo que no utiliza o que pues, no son tan óptimas para el funcionamiento de tu organismo, entonces las reutiliza, las recicla en energía. Y por lo tanto estás eliminando un montón de toxinas de tu cuerpo, así como desinflamando, además de perder grasa, obviamente. Vamos a masticar muy bien nuestros alimentos para que nuestra saliva realice correctamente la tarea para la que la tenemos, que es que los alimentos se puedan digerir de mejor manera. Vas a evitar, por favor, que mientras estás comiendo utilices agua o alguna bebida o algún líquido para que tu comida pase rápidamente. O sea, ten esto en consideración para que trabajes la saciedad a nivel psicológica y también que tu organismo pueda digerir más efectivamente tus alimentos. Vas a mantener un horario regular de comida. Esto es muy importante por la misma razón, para que tengas el proceso digestivo ya cronometrado y tú entiendas cuáles son tus horas para hacer tus necesidades biológicas básicas. Vas a evitar comer cuando estés nervioso, cansado o agitado. Esto es un punto muy, muy crucial a evitar hoy en día en la vida moderna, por el uso excesivo de las redes sociales, por las noticias que pueden aparecer en el mundo, nos dejamos guiar por emociones, sentimientos negativos y pensamientos negativos a la hora de la comida, lo que nos causa más ansiedad y asociamos a ansiedad o a miedo o a nerviosismo o a cansancio, a estrés el hecho de estar comiendo. Y esa es una asociación psicológica muy perjudicial a largo plazo, porque cada vez que tú tengas estas sensaciones o estas emociones en tu cuerpo, porque tarde o temprano la vida nos va a traer, vas a recurrir a la comida como una escapatoria emocional para ello. Entonces tienes que evitarlo para eliminar este mal hábito. Así como el eliminar el alcohol. Esencial eliminar el alcohol o al menos evitarlo al máximo. ¿Ok? Esto es importantísimo. El alcohol también tiene muchas grasas, muchas
calorías que son vacías porque se transforma en glucosa en tu cuerpo cuando lo ingieres. Vamos a hacer una caminata ligera después de cada comida. Esto es esencial para que no nos dé ese sueño ni esa pérdida de energía, así como para optimizar la digestión, ya que nos estamos moviendo, estamos facilitando el movimiento en nuestro cuerpo y nuestros intestinos. Vamos a agradecer los alimentos que ingerimos cada día. Esto también es crucial a nivel psicológico. Si tú agradeces los alimentos saludables que te estás consumiendo cada día, no solo vas a experimentar mayor felicidad, sino que vas a disfrutar con mucho más goce cada uno de estos alimentos, independientemente de su sabor, ¿ok? Porque estás haciendo el acto de agradecer. Y la gratitud no solo son palabras y pensamientos, es un estado del ser, es quién eres tú y se refleja en lo que haces. Si eres una persona agradecida contigo, vas a elegir alimentos que ingerir de manera saludable, porque te agradeces a ti. Agradeces este cuerpo que Dios, el universo, la vida te ha dado. Vamos a evitar llenar más del 50 o el 80% de nuestro estómago en cada comida. No queremos que esté nuestro estómago repleto por múltiples razones. La digestión se demora, no absorbes a veces todos los nutrientes, hay varios casos, y porque te da hambre con mucha más frecuencia. Aquí puse el 50-80% porque va a variar dependiendo de las horas de ayuno que haces, las comidas que haces al día. Esta guía es una guía general. Esta guía sirve para personas que recién están empezando a adoptar sus hábitos saludables. Cuando ya tienes más experiencia con toda esta guía, toda la alimentación y cómo funciona tu organismo y te conoces más a ti mismo, puedes ir cambiando ciertas cosas para adaptarlo a tus objetivos y a tu estilo de vida. Vamos a eliminar las drogas y los vicios. Importantísimo. Esto también nos inflama, además de destruirnos nuestra capacidad de persistencia, nuestra capacidad de disciplina y de volvernos personas completamente inútiles que no son capaces de funcionar u operar en su máximo poder, potencia. Con esta regla que te voy a mostrar a continuación, vas a dividir tus alimentos en tres grupos. Recuerda los macronutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Básicamente son estos tres grupos, pero no tan estrictamente definidos como proteínas, grasas y carbohidratos, que a veces queda a la deriva este pensamiento, esta idea de qué son estos y cómo lo identifico en la comida. Pues aquí vamos a solucionar esto de una manera mucho más práctica, una manera mucho más funcional para tu día a día. Esta es la regla REC: reguladores energéticos y constructores. Lo aprendí de Eunice Leve de Vidal en uno de sus libros de Comer Saludable. Es una regla que me cambió la vida para siempre en 2019, cuando yo decidí cambiar mis hábitos. Estaba atravesando unos cambios de muchos aspectos, he echado de mi hogar, emprendí un negocio de comida saludable y también yo decidí volverme una persona mucho más saludable y físicamente competente. Entonces, adopté esta regla a mi dieta, a mi alimentación, así como otros experimentos más que he hecho con el tiempo que quizás te lo comenté en otro momento. Vas a escoger correctamente los alimentos para cada comida siguiendo esta regla. Los alimentos reguladores, que es el número 1, son aquellos alimentos que tienen lo esencial para regular el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Proveen los nutrientes que regulan el funcionamiento de los distintos procesos orgánicos. Estas son las vitaminas, los minerales, la celulosa y agua. Hay quienes llamarían a esto carbohidratos, pero no lo llamaremos carbohidratos porque es mucho más útil dividir la alimentación por su funcionalidad que por sus macronutrientes. Aunque si lo divides por tus macronutrientes, no está mal, siempre y cuando tengas en cuenta que tu objetivo, ¿cuál es? Quienes utilizan los macronutrientes tienen el objetivo del físico-culturismo muchas veces. ¿Ok? Ahora, vamos a ver estos alimentos reguladores. El número 1 son las verduras. Increíble, obviamente, pero aquí te estoy dando unos ejemplos de verduras. La lechuga, la cebolla, el repollo, los agregas a tu dieta, los consumes con frecuencia. Vamos a ver cómo consumirlos también. Está el brócoli, la espinaca y el celery. Estos son solo algunos de los ejemplos. Pero, ¿cómo hacemos para identificar cuáles son estas verduras? Por lo general, son hojas de color verde. En este caso,
nosotros vimos también el brócoli. El brócoli no es solo una verdura, es una flor básicamente, pero por lo general son hojas de color verde. Y el brócoli también es una hortaliza, que también veremos a continuación la diferencia entre hortalizas y verduras. Luego tenemos las frutas. Las frutas es algo imprescindible en nuestra dieta, las frutas le agregan un sabor y un gusto a toda la vida. Y entre las frutas tenemos la banana, la piña y la manzana. He visto que hay personas que consumen estas frutas con más azúcar agregado de mesa, lo cual me parece una locura. Ten cuidado con agregar mucho azúcar, pero, o sea, agregar azúcar artificial a estas frutas que ya de por sí contienen fructosa que se transforma en glucosa en la sangre. También tenemos la palta o el aguacate, que sí es una fruta, aunque no tenga ese sabor dulce, es considerada una fruta. Tiene muchas grasas saludables, así con muchas vitaminas, y es una fuente increíble de vitamina E para la piel y para el sistema inmune, etc. Tenemos la pera, tenemos la sandía como ejemplos. Estos ejemplos son los que por lo general yo consumo. Ok, piña, manzana, banana, palta, pera, sandía. Pero hay mucha más variedad, así como verduras, hay muchas más variedades de verduras y de frutas. Tu tarea es investigar en el lugar o en la región en la que vives cuáles son las que están a tu alcance y cuáles son las que existen en la temporalidad actual de tu región, porque por temporalidades, ya sea los precios, la abundancia, la facilidad de accesibilidad, varía. Pasamos a las hortalizas. Increíble las hortalizas. Ejemplos de hortalizas, tenemos la calabacita. Aquí ves un- una berenjena, pero la berenjena también es una hortaliza, pero la calabacita son estos que están aquí a los lados, estos verdes. También se le conoce como zucchini, que viene del italiano, que es calabacita pequeña. Tenemos zanahorias, tomates, increíble, el tomate también es considerado una fruta por su composición botánica, pero en este sector o en este ámbito nosotros lo vemos como una hortaliza por su función de alimentación y culinaria también, que es lo que vamos a comer, ¿cierto? Entonces mejor nombrarlo de esa manera y no como análisis científico. Tenemos la berenjena, tenemos el zapallo, tenemos la remolacha, estas son increíbles. Hay una sopa de zapallo deliciosa que se hace con maní molido en concreto, que me encanta, es deliciosa y la remolacha también me encanta cuando se la hierve por mucho tiempo, pero estos alimentos, como todas las verduras y todos los reguladores, se recomiendan que si se puede, en lo máximo, ingerirlos en su estado más natural posible y crudos. Las hortalizas son todas las partes comestibles de las plantas cultivadas y esto se diferencia de las verduras, que las verduras solo son la parte comestible de la hoja, o sea, solo la hoja que es comestible. Las hortalizas son toda la planta comestible. Entonces, por lo general, una hortaliza también tiene verduras, no todas, pero siempre una verdura proviene de una hortaliza. No te pierdas con esto, no, no hace falta de que te adentres tanto, sino que sepas que tienes que ingerir tus alimentos y aquí te voy a dar mi recomendación. Prefiere servir porciones crudas de estos alimentos, como te comenté ya en anterioridad. Comienza tu comida con estos alimentos crudos y úsalos en abundancia. Estos alimentos contienen muy pocas calorías por lo general. Contienen muchos nutrientes, muchas vitaminas y te ayudan a saciarte, te ayudan a sentirte más lleno y mejor. Y varía bastante de un día al otro, no comas todos los días lo mismo. Comer todos los días lechuga, por ejemplo, no solo te va a aburrir, sino que no va a absorber la misma cantidad de nutrientes que lo haría si empezaras a variar por día tu alimentación en estos alimentos. La recomendación de Unif Limited Vital es que incluyas de 1 a 3 tipos de estos alimentos reguladores en cada comida. Puede variar esta cantidad en base a tu objetivo, tu experiencia y tu conocimiento, incluso tu genética, pues fíjate. Pero esta es una regla general que si tú la cumples vas a generar resultados de otro nivel. Puedes ver videos míos en 2019 y verás cómo yo estaba siguiendo estas reglas a la exactitud. Hoy en día lo sigo con unas ligeras modificaciones. Vamos a los alimentos energéticos, el punto número 2. Estos alimentos energéticos tú ya te lo sabes, ¿no? Tú creerás que son las grasas. Y sí, en parte, pero aquí te voy a sorprender. Estos son los nutrientes de este tipo que proveen calorías para el gasto diario del organismo. No solo son grasas,
son cereales en grano. ¿Cuáles son estos cereales en grano? Y aquí quiero que entiendas algo muy claro. No recomiendo cereales azucarados. Estos cereales azucarados, que aunque vengan y provengan de cereales en grano, están ultraprocesados y tienen mucha añadidura de azúcares u otros instrumentos para conservarlo, para hacerlo más adictivo y muy pocas veces obtienes realmente los beneficios de los cereales porque literalmente está tan procesado el cereal mismo que ha perdido muchísimo de sus nutrientes principales, especialmente sus macronutrientes, ¿ok? Aquí hay unos ejemplos de estos granos integrales, del arroz integral, me encanta el arroz integral, el trigo en grano y la cebada en grano. En concreto, el que más consumo aquí yo es el arroz integral. Nosotros los he probado, pero no han sido de mi agrado el arroz integral. Lo he aprendido a cocinar y lo ingerimos aquí en el hogar. Quiero que tengas en cuenta que la diferencia entre un arroz integral y un arroz que está procesado, o incluso un trigo integral o un trigo con un azúcar, un cereal azucarado, es que la composición del grano tiene tres partes principales: está el endospermo, el salvado y otro que ahora mismo no recuerdo. Pero estas tres composiciones son como una protección o capas de protección del grano. Y cada uno de estos contiene diferentes macros y micronutrientes, minerales, vitaminas, etc. A medida que más lo procesas el grano, más va perdiendo sus capas exteriores. Y estas capas exteriores contienen los macros y los micronutrientes, van perdiéndose. Por lo general, estos azúcares, estos cereales azucarados o estos cereales ultraprocesados ya han perdido muchísima de su capacidad nutricional. Otros ejemplos de estos cereales son el maíz, el trigo partido y la avena. Mi favorito aquí es la avena y el maíz. Trigo partido, casi nada. Pero te invito a que tú realices una investigación más profunda sobre esto. Tenemos las harinas. Las harinas, aunque no estoy a favor de las harinas en general, si se hacen bien y un proceso que tiene un procesado no muy ultra, es decir, un procesado suave, podemos absorber bastante nutrientes de ahí. Entre ellos tenemos la harina de arroz, la harina integral, la harina de maíz. Estos son como harinas más saludables que la típica harina de trigo blanca ultraprocesada que encontramos en los mercados, la cual yo no recomiendo, pero también es un alimento energético. Tenemos la harina de yuca, la maicena y el almidón. ¿Cuál es la diferencia entre la maicena y la harina de maíz? Porque provienen del mismo, del maíz. Ahí está. Es que la harina de maíz, así como la integral y la de arroz, proviene de moler el grano, pero la maicena proviene de extraer aún más con un procesado mucho más fino, lo cual también pierde algunos nutrientes, pero ganan otras cualidades a nivel de cocina. ¿Sí me entiendes? Ahora, tenemos los tubérculos o las raíces suculentas. Esto es brutal porque la yuca o la mandioca es uno de ellos, la papa y la batata. Son una gran fuente de energía, así como también tienen mucho carbohidrato, por eso mismo también es una gran fuente de energía, así como de nutrientes y vitaminas. Tenemos ahora las oleaginosas, frutos secos, estos son mis favoritos. Y aquí te cuento que yo he pecado de consumir en exceso, porque ya veremos las recomendaciones. Tenemos las nueces, las almendras, las castañas, así como también tenemos las aceitunas, los cacahuetes o los pistachos. Los cacahuetes también son conocidos como maní, o sea, yo lo conozco principalmente como maní, y para mí es uno de los alimentos que más tengo como una predisposición a consumir constantemente. Me gusta mucho, me llena de mucha. Así como tenemos otros alimentos energéticos que veremos a continuación, como la miel de abeja, los aceites. Ahí hay una foto de un aceite de oliva, pero también existen los aceites vegetales, los aceites de girasol y otros aceites de otras plantas, así como las grasas, tanto los animales como las vegetales. Que yo te ponga estos ejemplos no quiere decir que deberías preferir siempre todo, sino que tienes variedad para saciar la necesidad energética de tu organismo.
Yo siempre te voy a recomendar que prefieras los alimentos lo más natural posible y sus fuentes más naturales posible. Y por ejemplo, las grasas, tienes que tener cuidado con el tipo de grasa que vas a consumir. ¿Cuáles son las recomendaciones? Evita cantidades excesivas. Muy importante este punto. ¿Por qué? Por lo general, si la mayoría de estos alimentos contienen un buen índice de grasa, u otros, a veces incluso carbohidratos y almidón, la, los carbohidratos contienen un 4 calorías por cada gramo y las grasas 9 calorías por cada gramo y las proteínas 4 calorías por cada gramo. Entonces, si comemos en exceso esto, vamos a tener un exceso de calorías y hay que tener bastante moderación con estos alimentos. Hay que masticarlos muy bien para digerirlos muy bien, ya que muchos de ellos son granos integrales, por ejemplo, con las oleaginosas en sí mismas. Necesitas que todas esas partes del grano o de la oleaginosa en sí se desintegre y se rompa para que todos esos nutrientes sean digeridos con mayor efectividad dentro de nuestro organismo. ¿Ok? Esto tiene mucho sentido. Creo que hacerme entender en este aspecto. Vamos a evitar mezclar más de uno o dos tipos. Es decir, si yo tomo una miel de abeja y luego se la echo a la avena, ya tengo dos tipos. Voy a evitar mezclar más. Hay casos en los que sí lo puedo hacer, como por ejemplo, le pongo avena, pero también le echo unas almendras. Hay casos en que eso se puede hacer porque vamos a ver a continuación lo que vienen siendo los siguientes tipos de alimentos. Entonces sí puedes hacer esto. Y no es una regla tan fija, pero es una regla que deben seguir como principio saludable para mantener estos hábitos y mantener primero tu hábito saludable y ganar toda esta mentalidad, porque al final no solo es de elegir tu alimento, sino elegir la persona en la que te estás convirtiendo a través de la correcta elección de tus alimentos. Y así mismo tendrás tus resultados físicos y cognitivos. ¿Cuál es la recomendación de un leve de Vidal para ingerir estos alimentos? Es que incluyas de uno o dos tipos de alimentos energéticos en cada comida, especialmente la última, que puede ser la cena. Si es que le haces 3 comidas al día, tienes que elegir los que tengan menor composición calórica. Vamos ahora a ver a los alimentos constructores, que básicamente son las proteínas, que son las responsables de la reposición de los tejidos damnificados y de la formación de las hormonas y las enzimas. Como te comentaba, esto es una guía general, pero eso no quiere decir que solo estos alimentos tienen proteína. El brócoli que te comenté al inicio, que es una verdura, también tiene proteína. Es alto, es una de las verduras u hortalizas más altas en proteína, así como la avena, la oleaginosa. O sea, todos los alimentos tienen en general un poco de todos los macronutrientes. Aquí estaban las oleaginosas, los frutos secos dentro de este grupo, que como te mencioné anteriormente, puedes combinar la miel de abeja, la avena y una oleaginosa, que es algo que a mí me encanta como un snack energético. ¿Ok? Tenemos nueces, almendras, castañas, miel, pistacho, no, disculpa, pistacho, maní, cacahuetes, etc. Luego tenemos las carnes, esto de aquí no hay mucha más explicación. Carne, muchos nutrientes, increíble. ¿Ok? Si eres un vegetariano o un vegano, esta parte la tendrás que suplementar con otros alimentos y con también suplementación de vitamina B12. Si no estoy mal. Yo he probado estas dietas vegetarianas y veganas, están perfectas porque te dan mucho conocimiento de todos los demás nutrientes que puedes acceder a través de la comida, por lo que no dependes únicamente de la carne como fuente de proteína. Tenlo también en cuenta. Tenemos las semillas, importantísimo. ¿Y cuáles son uno de los ejemplos de semillas? La de zapallo, la de chía y la de girasol. A mí, personalmente, me gusta la de girasol y la de chía. ¿Cuál es el problema con la de girasol? Tú vas a encontrar semillas de girasol que están con sal, en a veces paquetes comerciales. Ten mucho cuidado con ello. Yo entiendo que no te puede gustar tanto el girasol, pero a veces tiene un exceso de sal. Sin embargo, pues es una fuente muy buena de proteína y grasa saludable. Zapallo, chía. Ahora venimos a los lácteos, una hermosa vaca que tenemos ahí, con la leche, el queso y el yogur. También creo que está la cuajada, que no lo guardé, pero está la cuajada. Pero son todos los derivados de la leche, literalmente, porque de la leche se deriva el queso y el yogur y la cuajada. Entonces, esto es muy importante. Vamos a poder continuar.
Tenemos las legumbres, las legumbres. Ahora sí, esto es poderosísimo. Tenemos los frijoles, la lenteja y los garbanzos. Este alimento, combinado con granos integrales, genera una explosión, o sea, literalmente de aminoácidos. Y una explosión, yo digo explosión para intensificar la emoción aquí, pero esto, combinado con granos integrales, por ejemplo, el arroz integral con los frijoles, la lenteja o los general de garbanzo, no, pero con los frijoles y la lenteja, el arroz integral, es una combinación poderosísima que no solo te sacía y te llena de mucha energía, sino que también te ayuda a construir músculo. Muy importante. Si lo mezclas con una porción de carne también, tienes una porción de proteína bastante elevada en esa comida. Y obviamente tienes que mezclarlo todos tus vegetales para el correcto funcionamiento de tu organismo. ¿Ok? Pero esta parte me encanta muchísimo. Y luego tenemos otros, como los huevos, la soya, el germen de trigo. Los huevos, imprescindible. Yo desayuno por lo general 4 huevos duros. Los hago duros porque son los que menos calorías contienen, pero también hago tortillas y las combino con vegetales. Mira, vegetales, las combino con vegetales. A veces alguna que otra hortaliza, pero muy poco. Y con un grano que es la avena. Con la avena y también queso. O sea, es una composición calórica un poco alta. Pero una buena tortilla de huevo de estas te mantiene saciado durante todo el día y sabe muy bien si lo sabes preparar con los ingredientes correctos. Estas son mis recomendaciones porque esto es lo personal que a mí me gusta muchísimo. Soya también, me encanta hacer la leche de soya. Es que me trigo porque no lo he utilizado, pero te lo pongo aquí como ejemplo. ¿Cuáles son las recomendaciones de este grupo de alimentos? Evita usar cantidades excesivas y mastica bien. O sea, como todo, tienes que masticar bien, utilizar bien tu saliva, evitar cantidades excesivas porque así es la vida. O sea, no puedes andar ahí con gula. Es un pecado capital, es un pecado capital por una razón. Porque no solo te destruye tu salud, sino que también te destruye tu capacidad de constancia, tu capacidad de disciplina. Debes ganar estos principios no solo a nivel de práctico de salud, sino de ser. O sea, tienes que ser la persona que toma estas decisiones y que aplica este conocimiento, no simplemente la persona que los absorbe ahora mismo como lo estás haciendo ahora. Tienes que ser y pensar como si esto fuera parte de tu vida, tomar para hacer ese cambio. Eunice Leme de Vidal nos dice que incluyamos de uno o dos tipos de estos alimentos constructores en el desayuno y en el almuerzo. Por lo general, la última comida, y esto varía en general de personas que comen 3 veces al día. Yo suelo comer a veces 2 o una vez al día y hago modificaciones en mi dieta. Pero esto es un general si tú comes 3 comidas al día. ¿Por qué solo desayuno y almuerzo de estos tipos de alimentos? Porque tu organismo demora un poco más en procesar. Y ese procesamiento genera energía. Esa energía, ese uso de energía en tus intestinos de tu organismo, pues a veces suele perjudicar la calidad de tu sueño. No siempre, pero muchas veces puede perjudicar la calidad de tu sueño. Así como que estás dormido, no vas a utilizar realmente todo eso, ¿ok? Sin embargo, aquí vas a poder experimentar luego. Lo que yo te he dado han sido principios de cuáles son estos alimentos, cuáles son las porciones aproximadas que debes poner en tus platos. No aquí no hablamos de gramos exactos, de medir macronutrientes, eso también lo puedes hacer. Pero lo que yo te quiero comentar aquí, que aprendas, es a atender los principios. O sea, literalmente, lo que yo quiero es que tengas estos principios claros, que sepas elegir todos tus alimentos. Revísate todo este video, todo este contenido, o si necesitas las diapositivas, te las puedo compartir en un link en cualquier otra parte para que veas simplemente los diferentes alimentos que se fueron mencionando aquí y los tipos de alimentos. Pero tienes que aplicar esto. No te puedes quedar simplemente con el conocimiento sin la aplicación. Eso es lo que va a cambiar realmente tu vida. Un saludo muy fuerte. Muchas gracias por estar aquí. Y aunque en el proceso de este cambio, y aunque en el proceso de este cambio enfrentes alguna adversidad, o sea, la disciplina la tienes que seguir construyendo día a día. Si te caes, te vuelves a levantar. Y ese es el punto. Construir
una versión superior de nosotros, una versión más fuerte, más saludable, más en forma, que se sienta orgulloso al verse al espejo, que no sienta vergüenza ni culpa cuando se da el sí. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Vamos dando la